Esa noche me sorprendí mucho, pero fue una de las noches más emocionantes de mi vida. La noche había caído sobre el tranquilo barrio suburbano. El rítmico tic-tac del reloj de mi mesa de noche era el único sonido que llenaba el silencio de mi habitación. Me quedé allí, mirando el techo, la tenue luz de la luna filtrándose a través de las cortinas y proyectando largas sombras en el suelo. El sueño se me escapaba por muy cansada que estuviera. Había sido uno de esos días largos y emocionalmente agotadores en los que todo se sentía un poco mal, pero no podía precisar por qué. Me moví debajo de las sábanas, apretándolas más a mi alrededor, como si de alguna manera eso pudiera aliviar la sensación de inquietud que me había estado persiguiendo durante todo el día. Mi teléfono vibró suavemente a mi lado. Un mensaje de mi hermanastro, Dylan. ¿Estás bien?, decía el texto. Me quedé mirando la pantalla, pensando si debía responder. Dylan había estado actuando de forma extraña últimamente, más retraído y distante de lo habitual. Siempre habíamos sido muy cercanos mientras crecíamos, pasábamos largos veranos juntos, reíamos y compartíamos secretos, pero desde que nuestros padres se casaron, algo había cambiado entre nosotros. No sabía muy bien si fue clarín el cambio en la dinámica familiar o si fue algo más profundo, más personal. Antes de que pudiera responder, escuché un suave crujido en el pasillo. El sonido de pasos, apagados y vacilantes, se acercaba lentamente a mi puerta. Mi corazón empezó a desacelerarse, aunque no podía decir por qué. Probablemente era simplemente alguien tomando una copa o dirigiéndose al baño, pero los pasos se detuvieron justo afuera de mi puerta, demorándose por un momento, como si esperaran permiso para entrar. Me quedé quieto, fingiendo dormir, pero podía sentir la tensión creciendo en el aire. La puerta no se abrió y después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron por el pasillo. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta que estaba conteniendo. Me di vuelta y miré la hora. Era casi la 1 de la madrugada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo sacudí. Esto fue ridículo. No había nada fuera de lo normal, me dije. Simplemente estaba siendo paranoico, pero el sueño todavía no llegaba. En cambio, me quedé allí, con los ojos bien abiertos, escuchando cada crujido y gemido de la vieja casa. Finalmente, el cansancio se apoderó de mí y me quedé dormido en un sueño inquieto, pero mi sueño no duró mucho. En algún momento de las primeras horas de la mañana me di cuenta de que algo, o más bien alguien, estaba en la habitación. No podía explicarlo, pero había una presencia, cercana, inminente. Intenté moverme, pero sentía el cuerpo pesado y mis extremidades se negaban a responder. Era como si estuviera atrapado en un extraño estado de ensueño en el que estaba despierto y dormido al mismo tiempo. Sentí que las sábanas se movían, el sutil tirón de peso que se agregaba a la cama a mi lado. La respiración se me cortó en la garganta, pero no podía abrir los ojos. No podía moverme, no podía gritar. Entonces lo sentí, un toque, ligero, vacilante, rozándome el brazo. Mi piel se erizó de miedo y 1000 pensamientos pasaron por mi mente. ¿Quién estuvo aquí? ¿Qué estaban haciendo? Pero no se detuvo. El toque se hizo más audaz, moviéndose lentamente, recorriendo mi brazo y luego suavemente por mi espalda. Quería gritar, exigir que pararan, pero la parálisis que me tenía presa no me liberaba. Y entonces oí un susurro, apenas audible, pero inconfundible. ¡Shh! Era la voz de Dylan. Luché por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Dylan? ¿Mi hermanastro? Mi mente se aceleró mientras yacía congelada, todavía incapaz de moverme. La calidez de su aliento rozó mi cuello y sentí su mano vacilar por solo un segundo, como si estuviera cuestionando sus propias acciones. El momento se prolongó interminablemente, pero él no se detuvo. Sus dedos recorrieron mi columna, la fina tela de la parte superior de mi pijama hizo poco para protegerme de la sensación. El pánico se apoderó de mí, pero no podía hablar, no podía abrir los ojos para enfrentarlo. Era como si mi cuerpo me hubiera traicionado, encerrándome en esta pesadilla sin salida. No pude entender. ¿Por qué estaba haciendo esto? Habíamos crecido juntos. Este era Dylan, mi hermanastro, la misma persona que solía burlarse de mí sin descanso, que se reía de mis torpes intentos de seguirle el ritmo cuando éramos niños. Nunca había habido nada inapropiado entre nosotros, ni siquiera cerca,
Entonces, ¿por qué ahora? Mientras su mano se demoraba en mi cintura, sentí una tormenta conflictiva de emociones arremolinándose dentro de mí. Confusión, miedo e incluso una inquietante mezcla de ira y vergüenza. Mi corazón latía aceleradamente y quería salir corriendo de la habitación para darle sentido a este juego enfermizo al que estaba jugando, pero mi cuerpo se negó a cooperar. Se acercó más y pude oír su respiración acelerarse, igualando los latidos de mi propio corazón. El peso de su presencia era abrumador y me pregunté si se trataba de algún tipo de sueño retorcido. Quizás estaba imaginando esto. Quizás mi mente, agotada y estresada, me estaba jugando una mala pasada, pero todo parecía demasiado real, demasiado inmediato. Luego, tan repentinamente como empezó, se detuvo. Dylan se retiró. Su toque desapareció como si nunca hubiera estado allí. Oí el leve susurro de las sábanas y el colchón se movió cuando se levantó. El suave sonido de sus pasos se dirigió hacia la puerta. Mi cuerpo permaneció paralizado y esperé, con la respiración entrecortada y entrecortada, mientras él salía de la habitación y cerraba la puerta silenciosamente detrás de él. Durante mucho tiempo me quedé congelada, tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. El silencio de la casa me oprimía, pero mis pensamientos eran demasiado ruidosos, demasiado caóticos para encontrar paz. Quería confrontarlo, exigirle una explicación, pero ¿cómo podría hacerlo? ¿Y si lo hubiera imaginado todo? ¿Y si me equivoqué? Pero en el fondo sabía que no lo era. Al final, el cansancio me hizo volver a dormirme entrecortadamente, aunque el recuerdo del toque de Dylan me persiguió durante toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi alarma sonando furiosamente en la mesa de noche. Los acontecimientos de la noche volvieron a mí y un frío nudo de ansiedad se retorció en mi estómago. Me senté y la habitación quedó bañada por la suave y temprana luz del amanecer. Se sentía como cualquier otro día, pero ahora todo era diferente. La puerta de Dylan estaba cerrada cuando salí al pasillo. Me quedé allí un momento, mirándolo, preguntándome si estaba despierto, si recordaba lo que había sucedido o si se arrepentía. Bajé las escaleras, tratando de dejar esos pensamientos a un lado. Pero cuando entré a la cocina, allí estaba él, sentado a la mesa, hojeando casualmente su teléfono como si nada hubiera pasado. Tenía el pelo ligeramente despeinado y me miró con la misma sonrisa tranquila y sencilla que siempre tenía. «Buenos días», dijo con voz ligera y normal. Tragué fuerte, mi pulso se aceleró, pero me obligué a responder. «Mañana». No me atrevía a mirarlo directamente mientras me ocupaba preparando café. Mis manos temblaban mientras intentaba mantenerlas firmes. El silencio entre nosotros se sintió opresivo, pero Dylan actuó como si nada hubiera cambiado, como si todavía fuéramos los mismos hermanastros de siempre. Pero yo lo sabía mejor. Me senté en el otro extremo de la mesa, con los ojos fijos en la taza frente a mí, pero podía sentir su mirada sobre mí, observando, esperando. Quería gritar, exigir respuestas. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo podría siquiera empezar a explicar lo que pensé que había sucedido? ¿Cómo podría acusarlo si no estaba absolutamente seguro? Y sin embargo, en el fondo, estaba seguro. Todavía podía sentir el fantasma de su toque en mi piel, el recuerdo de su aliento contra mi cuello. Pero decirlo en voz alta cambiaría todo y no estaba preparada para eso. Justo cuando pensé que no podía soportar más la tensión, se levantó y se estiró perezosamente. «Voy a salir un rato», dijo, agarrando su chaqueta del respaldo de la silla. Asentí, apenas capaz de lograr una respuesta. Se quedó en la puerta un segundo más de lo necesario, y luego se fue sin decir una palabra más. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de él, exhalé bruscamente y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mi mente estaba dando vueltas. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Enfrentarlo? ¿Hacer como si nunca hubiera sucedido? Pero una cosa estaba clara. No podía ignorarla, y había más por venir. El día se prolongó y cada minuto se sentía más pesado que el anterior. No podía dejar de repasar en mi mente los acontecimientos de la noche anterior, una y otra vez, tratando de encontrar una explicación, una razón, cualquier cosa que pudiera darle sentido, pero cada vez volvía a la misma conclusión. Dylan había cruzado una línea y yo tenía que hacer algo al respecto. Pero la pregunta era, ¿qué? Cuando llegó la noche, la casa todavía estaba en silencio. Había pasado todo el día nerviosa.
estremeciéndome ante cada sonido, medio esperando que Dylan cruzara la puerta y forzara una confrontación. Pero él no regresó. A medida que pasaban las horas, sentí una creciente sensación de temor. ¿Qué se suponía que debía decir cuando lo volviera a ver? ¿Cómo se suponía que debía actuar? ¿Podría fingir que todo era normal, como él? ¿O lo confrontaría y exigiría respuestas, aunque no estuviera segura de querer escucharlas? La tensión era insoportable. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, escuché el sonido familiar de la puerta principal, abriéndose con un chirrido. El corazón se me subió a la garganta y me quedé inmóvil donde estaba, a medio camino de la cocina. Sus pasos eran suaves, deliberados, como si intentara estar lo más silencioso posible. Me giré lentamente, justo a tiempo para ver a Dylan parado en la puerta, con sus ojos fijos en los míos. Por un segundo, ninguno de nosotros dijo nada. El silencio era denso, casi asfixiante. Se me secó la boca y sentí que el aire entre nosotros se cargaba, cargado de palabras no dichas. «Oye», dijo, su voz casi demasiado casual, como si nada hubiera cambiado. Tragué fuerte, luchando contra el impulso de mirar hacia otro lado. «Ey», dejó caer su bolso al suelo y se apoyó contra el marco de la puerta, mirándome con esa misma expresión ilegible que había llegado a temer. No pude soportarlo más. Tenía que decir algo, cualquier cosa. «Necesito hablar contigo», espeté. Mi voz temblaba a pesar de mi intento de sonar tranquilo. Sus ojos parpadearon con algo. ¿Sorpresa? ¿Culpa? Pero rápidamente la ocultó con una sonrisa perezosa. «Bueno, ¿qué pasa?» Podía sentir el pulso latiendo en mis oídos mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo podría confrontarlo sobre lo que pasó sin que todo se salga de control? Pero no había una manera fácil de decirlo. No había una forma sencilla de sacar a relucir lo que había hecho. «Anoche», comencé. Mi voz apenas era más que un susurro. «Entraste a mi habitación, ¿no?» Su expresión cambió, ligeramente, pero no respondió de inmediato. En cambio, se limitó a mirarme con ojos oscuros, ilegibles. «¿De qué estás hablando?», preguntó finalmente, con un tono firme y controlado. Mi estómago se revolvió. ¿Lo iba a negar? ¿Iba a fingir que no había pasado nada? Tenía que seguir adelante. Tenía que superar el miedo y la confusión que amenazaban con paralizarme. «No me lo estaba imaginando», dije, esta vez con la voz más firme. «Estuviste allí. Sé que fuiste tú». La mandíbula de Dylan se apretó y por primera vez vi una grieta en su fachada tranquila. Dio un paso adelante y entrecerró ligeramente los ojos, como si estuviera tratando de evaluar lo serio que hablaba. «¿Y si lo fuera?», dijo, su voz ahora más baja, casi desafiante. «¿Qué vas a hacer al respecto?». La habitación pareció inclinarse a mi alrededor y el aliento se me cortó en la garganta. Sus palabras flotaron en el aire, agudas y peligrosas, y me di cuenta con una sensación de hundimiento de que eso era todo. Este era el momento que decidiría todo. «Solo quiero saber por qué», susurré, con la voz quebrada. «¿Por qué harías algo así?». Por un momento, Dylan apartó la mirada, como si no pudiera soportar mirarme a los ojos. El silencio se prolongó, cada segundo más insoportable que el anterior, hasta que finalmente habló. «No lo sé», dijo con la voz tensa, casi estrangulada. «No sé por qué lo hice». Su confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y cruda. Sentí una extraña mezcla de alivio e ira burbujeando dentro de mí. Alivio de que no fuera a negarlo, de que no me lo hubiera imaginado todo. Pero la ira hervía bajo la superficie, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. «Eso no es suficiente», dije, con la voz temblando de emoción. «No puedes simplemente decir que no lo sabes». «Tú», pero antes de que pudiera terminar me interrumpió, alzando la voz aguda y defensiva. «¿Crees que quería hacer eso?», espetó. Su rostro se contrajo con algo que no pude nombrar. «Culpa, vergüenza, tal vez ambas. ¿Crees que no me odio por eso? Simplemente sucedió, ¿de acuerdo? No estaba pensando». Sus palabras me golpearon como un golpe físico y por un momento no pude respirar. Quería respuestas, pero ahora que las tenía, solo empeoraron las cosas. Este no fue un error que pudiera ignorar. Esto no era algo que pudiera simplemente explicar, pero había más. «He estado lidiando con muchas cosas últimamente», continuó Dylan, su voz ahora más suave, casi suplicante. «Todo ha ido mal desde que nuestros padres se casaron. No sé cómo lidiar con eso.
Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Quería entender, darle sentido al lío en el que estábamos, pero nada de lo que dijo podía justificar lo que había hecho. Nada podía borrar el recuerdo de su toque, la forma en que había cruzado una línea que nunca debería haber sido cruzada. «No me importa lo que esté pasando contigo», dije con voz fría y mis manos temblorosas. «No tenías derecho a hacerme eso». Hizo una mueca, como si mis palabras lo hubieran lastimado físicamente, pero no retrocedí. No pude. No se trataba solo de él. Se trataba de lo que me había hecho y no iba a dejarlo libre tan fácilmente. «Lo sé», susurró, con la voz quebrada. «Lo lamento. Lo siento muchísimo». Pero lo siento no fue suficiente. El silencio que siguió la disculpa de Dylan fue insoportable. El peso de sus palabras flotaba en el aire, pero no trajeron el alivio que esperaba. No fue suficiente. No después de lo que había hecho. Se quedó allí, con los ojos bajos, todo su comportamiento colapsando bajo la culpa que ahora cubría cada centímetro de la habitación. Quería decir algo, cualquier cosa, que hiciera que todo esto tuviera sentido, que arreglara lo que estaba roto entre nosotros. Pero ¿cómo podría? No hubo palabras lo suficientemente fuertes para tapar el enorme agujero que había desgarrado nuestra relación. «No sé qué quieres que haga», susurró finalmente Dylan, su voz tan baja que apenas lo escuché. «No puedo retractarme, no puedo deshacerlo». Lo miré de verdad, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla vi la verdad en sus ojos, el arrepentimiento, la vergüenza, el miedo de perder todo lo que daba por sentado. Pero ni siquiera eso hacía que lo que había hecho estuviera bien. Ni siquiera eso pudo borrar la violación que había sentido en la oscuridad de la noche, cuando pensaba que estaba a salvo. «Necesito espacio», dije con la voz ligeramente quebrada. «Necesito tiempo para resolver esto». Los hombros de Dylan se hundieron y se pasó una mano por el cabello con expresión de derrota. No discutió, no me pidió perdón. Él simplemente asintió, sus ojos aún evitando los míos, y se giró para irse. Cuando llegó a la puerta, dudó por un momento, mirándome con una mirada que era a la vez disculpa y desesperación. «Nunca quise lastimarte», dijo, su voz apenas audible. «Espero que puedas creer eso, pero no pude. Aún no, quizás nunca». No respondí mientras él salía de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de él resonó en el silencio hueco que siguió. La tensión en el aire se elevó levemente con su partida, pero no desapareció por completo. Todavía podía sentirlo adherido a las paredes, persistiendo en los espacios entre los recuerdos que habíamos compartido antes de que todo saliera mal. Me senté en el borde del sofá, mi mente acelerada. ¿Cómo se suponía que iba a salir adelante de esto? ¿Cómo podría volver a mirarlo de la misma manera? La persona con la que había crecido, en la que había confiado e incluso amado, de una manera que solo mis hermanastros podían hacerlo. Había destrozado todo eso en una noche, y no podía reconstruirlo, por mucho que lo deseara. Las horas pasaron borrosas. Me quedé allí sentado, mirando a la nada, dejando que el peso de lo que había sucedido me presionara. No hubo respuestas fáciles, sin soluciones rápidas. La noche lo había cambiado todo, y no estaba seguro de si algún día podríamos recuperarnos de ella. Pero la vida no se detuvo solo porque mi mundo se puso patas arriba. Hacía mucho que el sol se había puesto y la casa había caído en un silencio incómodo. Solo entonces me di cuenta de cuánto tiempo había estado sentado allí, perdido en mis pensamientos. Mi estómago gruñó, recordándome que no había comido desde la mañana, pero la idea de comer me provocaba náuseas. No podía quedarme aquí. Esta noche no. Necesitaba salir, respirar, pensar sin que los muros de esta casa se cerraran sobre mí. Tomando mi teléfono y mis llaves, salí de la casa, sin molestarme en decirle a nadie a dónde iba. Yo mismo no lo sabía. Solo necesitaba estar en cualquier lugar menos aquí. El aire fresco de la noche golpeó mi cara cuando salí, y por un breve momento sentí una sensación de calma invadirme. Respiré profundamente, tratando de aclarar mi cabeza, pero el recuerdo del toque de Dylan, su voz, la tensión entre nosotros, se negó a irse. Era como si se hubiera incrustado en mi piel, un recordatorio constante de todo lo que había sucedido. Caminé sin rumbo, mis pies me llevaban por las tranquilas calles del barrio. Las farolas parpadeaban arriba, proyectando largas sombras sobre la acera, y el sonido del tráfico lejano era el único ruido que rompía el silencio.
Necesitaba pensar, encontrarle sentido al lío en el que me encontraba. Pero, por mucho que intentara racionalizarlo, nada podía justificar lo que había sucedido. Finalmente me encontré en el pequeño parque, cerca del borde del vecindario. Estaba desierto, como era de esperar a esa hora. Me dirigí a los columpios, los mismos en los que solíamos jugar Dylan y yo cuando éramos más jóvenes. La ironía no pasó desapercibida para mí. Habíamos compartido tantos buenos recuerdos aquí, riéndonos y burlándonos como lo hacen los hermanos. Y ahora, aquí estaba, tratando de procesar el hecho de que la persona en la que más confiaba me había traicionado de la peor manera posible. Me senté en uno de los columpios y las cadenas crujieron suavemente mientras me movía hacia adelante y hacia atrás. El movimiento familiar fue tranquilizador, en cierto modo, pero hizo poco para aliviar la tormenta que se gestaba dentro de mí. Mi mente seguía dando vueltas en la misma pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Podría confrontar a mis padres? ¿Podría decirles lo que había pasado? La idea me llenó de pavor. ¿Cómo reaccionarían? ¿Me creerían? ¿O se pondrían del lado de Dylan, el chico dorado que ante sus ojos no podía hacer nada malo? El peso de la decisión me oprimía. No quería destruir a la familia, destrozar la frágil paz que habíamos construido a lo largo de los años. Pero tampoco pude guardar este secreto. Era demasiado pesado, demasiado doloroso. Cada vez que pensaba en ello, mi pecho se contraía con una mezcla de ira, miedo y tristeza. No supe cuánto tiempo estuve sentada allí, perdida en mis pensamientos. El suave crujido del columpio era el único sonido en la tranquila noche. El tiempo pareció desdibujarse, los minutos se sangraban unos con otros, hasta que finalmente sentí el frío filtrándose en mis huesos. Me levanté, me froté los brazos para protegerme del frío y comencé la lenta caminata de regreso a casa. La casa estaba a oscuras cuando regresé. Entré en silencio, con la esperanza de evitar más enfrentamientos esta noche. Mientras subía las escaleras, dudé frente a la puerta de Dylan. Estaba cerrada. El suave sonido de su respiración apenas se oía desde el pasillo. Por un momento pensé en llamar a la puerta, en intentar tener una conversación más, pero no pude, aún no. Las heridas eran demasiado recientes, demasiado abiertas. Necesitaba tiempo. Ambos lo hicimos. Regresé a mi habitación y cerré la puerta suavemente detrás de mí. La oscuridad me envolvió, pero esta vez no fue reconfortante. Me sentí asfixiante, como si las paredes se estuvieran cerrando, presionándome con el peso de todo lo que había sucedido. Me metí en la cama y me envolví con las mantas, como si eso pudiera de alguna manera protegerme de la realidad en la que vivía. Pero por mucho que lo intentara, no podía evitar la sensación de que las cosas nunca volverían a ser iguales. Los días venideros se avecinaban ante mí, llenos de incertidumbre, miedo y la abrumadora pregunta de qué hacer a continuación. Y mientras yacía allí, mirando al techo, supe que esto era solo el comienzo. Y definitivamente lo fue, ya que la historia no terminó ahí. Los días siguientes fueron borrosos. El tiempo pasó, pero apenas estuve presente. Seguí los movimientos, despertarme, fingir que todo estaba bien, evitando a Dylan tanto como fuera posible. Nuestros padres no parecieron notar el cambio en el aire entre nosotros, pero yo lo sentí en cada interacción, en cada silencio incómodo en la mesa y en cada mirada fugaz que contenía demasiada tensión tácita. Dylan también me evitaba. Compartíamos el mismo techo, pero parecía que viviéramos en mundos completamente diferentes. Pude ver la culpa pesando pesadamente sobre él, presionando cada uno de sus movimientos. No era el mismo Dylan despreocupado y confiado con el que había crecido. Parecía más pequeño, más tranquilo, siempre mirándome por el rabillo del ojo como si esperara que cayera el otro zapato. No podía fingir para siempre, y cuanto más intentaba mantenerlo todo reprimido en mi interior, más pesado se volvía. Pasé horas despierto por la noche, repitiendo los eventos una y otra vez, tratando de encontrarle sentido a todo, pero no pude. Cada vez que pensaba que había encontrado una manera de afrontar la situación, una manera de seguir adelante, recordaba la sensación de su tacto, el susurro de su voz, y todo se desmoronaba. Sabía que no podía guardar este secreto para siempre. La decisión de contárselo a alguien me pesó mucho. ¿Qué pasaría si lo hiciera? ¿Destruiría todo?
nuestra familia se desmoronaría o sería la única manera de empezar a sanar, de enfrentar finalmente lo que había sucedido en lugar de enterrarlo más cada día. Una noche, después de otro ataque de insomnio dando vueltas y vueltas, supe lo que tenía que hacer. No iba a ser fácil, no iba a ser bonito, pero ya no podía vivir así, cargando con el peso de lo que Dylan había hecho, fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Tuve que hablar con mis padres, merecían saber la verdad. A la mañana siguiente esperé hasta que Dylan se fuera a trabajar. Necesitaba hacer esto sin él allí, sin que la presión de su presencia se cerniera sobre la conversación. Encontré a mi mamá en la cocina, bebiendo café y hojeando una revista, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba justo debajo de la superficie. Permanecí largo rato en la puerta, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. ¿Cómo podría explicar lo que había pasado sin destrozar a nuestra familia? ¿Cómo podría decir las palabras en voz alta? Pero tuve que hacerlo. «Mamá», dije, mi voz apenas era más que un susurro. Ella levantó la vista y me sonrió. «Oye, cariño, te levantas temprano», asentí, con el estómago revuelto. «¿Podemos hablar? Es importante». Su sonrisa vaciló. La preocupación apareció en su rostro mientras dejaba su taza de café. «Por supuesto. ¿Qué está sucediendo?» No sabía cómo empezar. No tenía guión ni líneas ensayadas, solo la verdad cruda y dolorosa. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Se trata de Dylan. Sus ojos se entrecerraron levemente y la preocupación creció. ¿Qué pasa con Dylan? Tragué fuerte, forzándome a pronunciar las palabras antes de perder el valor. Algo pasó, algo que no debería haber sido así. Su rostro palideció y se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz de repente se volvió más seria. «¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó?» Las lágrimas picaron en mis ojos, pero luché contra ellas, negándome a dejarlas caer. Tenía que ser fuerte. Tuve que superar esto. Esa noche, hace unas semanas, entró en mi habitación. Mientras dormía, ella no habló por un momento. Su expresión estaba congelada por la sorpresa. Pude verla tratando de procesar lo que estaba diciendo. Las piezas se encajaban lentamente. «¿Y?» preguntó. Su voz apenas un susurro. Me miré las manos y se me hizo un nudo en la garganta. «Él me tocó, mamá. No estuvo bien. No estuvo bien». El silencio que siguió fue insoportable. Mi mamá se quedó sentada allí, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No podía decir si estaba enojada, herida o simplemente sorprendida. Quizás los tres. Finalmente habló, con la voz temblorosa. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Parpadeé, sintiendo que las lágrimas finalmente se liberaban. No sabía cómo. No querían arruinarlo todo. No quería separarte a nuestra familia. Mi mamá se levantó, cruzó la habitación y me abrazó fuerte. Podía sentir su cuerpo temblar, su respiración temblorosa contra mi hombro. «Lo siento mucho», susurró. «Lo siento muchísimo». Permanecimos allí durante lo que parecieron horas, ambos tratando de aceptar la realidad de lo que había sucedido. Había temido este momento, temía que nos rompiera, pero en cambio, sentí una extraña sensación de alivio invadirme, como si finalmente me hubieran quitado un peso del pecho. Pero esto no terminó. Todavía estaba Dylan y mi padre. La verdad tenía que salir a la luz. Cuando mi padre regresó del trabajo esa misma noche, mi mamá se sentó con él y le explicó todo. La expresión de su rostro, la conmoción, la incredulidad, la ira. Era casi demasiado difícil de soportar. No podía comprenderlo. No podía creer que su hijo, Dylan, hiciera algo así. Pero la verdad era innegable. Enfrentarse a Dylan fue la parte más difícil. Mi padre exigió respuestas, pero Dylan apenas habló. Se quedó allí, con la cabeza gacha, mientras mis padres se abalanzaban sobre él, con las voces temblando de ira y decepción. No se defendió. No ofreció excusas. Siguió diciendo que lo sentía, una y otra vez, pero que lo sentía no era suficiente. No fue suficiente borrar lo que había hecho. No fue suficiente para arreglar la confianza rota entre nosotros. Y no fue suficiente para curar el dolor que ahora persistía en cada rincón de nuestro hogar. Esa noche, Dylan empacó sus cosas y se fue. Se mudó de la casa, dándonos el espacio que todos necesitábamos desesperadamente. No sabía a dónde fue y no pregunté. Todo lo que sabía era que las cosas nunca volverían a ser iguales.
pero en las semanas siguientes, una extraña sensación de paz se apoderó de la casa. No fue perfecto ni fácil, pero hubo curación. Poco a poco, mis padres y yo comenzamos a recoger los pedazos, a hablar abiertamente sobre lo que había sucedido y a reconstruir la confianza que se había hecho añicos. Tomó tiempo. Fueron necesarias lágrimas, fueron necesarias conversaciones incómodas y momentos en los que todo todavía parecía mal. Pero lo logramos, sobrevivimos. En cuanto a Dylan, no hablé con él durante mucho tiempo. Necesitaba la distancia, el espacio para descubrir quién era sin que la sombra de esa noche se cerniera sobre mí. No fue hasta meses después que recibí una carta suya, una carta llena de disculpas, arrepentimiento y promesas de no volver a cruzar esa línea nunca más. Lo leí, pero no respondí, porque la curación, la verdadera curación, lleva tiempo. Me dije a mí mismo que respondería más tarde, pero nunca he respondido,